Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición, comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para nosotros es un privilegio del cielo el día de hoy comentar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, versículos 11 hasta el 22, como parte de la lección número 5 de este trimestre titulada Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Así que en el nombre del Señor, sean todos bienvenidos. Antes de comenzar a comentar nuestro texto bíblico, sencillamente recordamos dos anuncios, que es, número 1, el día sábado este comentario grabado tiene un complemento totalmente en vivo, así que por favor usted haga bien en acompañarnos, siéntase libre de preguntar, comentar, que es un gozo enorme crecer en Cristo compartiendo la palabra en vivo con cada uno de ustedes. Día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Y nuestro programa, juntamente con mi esposa, Orando en Familia, cambia esta semana de horario para volver a retomar nuestro programa. Será el día jueves, así como lo era antes, día jueves, pero ahora en un nuevo horario, a las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Quiere decir 5 de la mañana, hora Colombia, Perú y Ecuador. Que el Señor entonces pueda acompañarnos orando en familia a las 6 de la mañana, hora de Venezuela, el día jueves. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro texto bíblico, Efesios 2, versículos 11 al 22. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo, es en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador, nuestro maravilloso Señor, que pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu nos instruya personalmente. Que tu Espíritu nos muestre, Señor, las maravillosas enseñanzas contenidas en tu palabra. Podamos ver, Señor, comprender tu voluntad y recibamos no solo sabiduría, sino fuerza y poder para ponerla en práctica, Señor. Bendícenos, muéstranos a Cristo en la hermosura de su santidad y transfórmanos de gloria en gloria en la misma imagen, Señor, por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces tratando de hacer una aclaración sobre el título de la lección número 5, que es la que comentamos en esta ocasión. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. ¿Qué significa esto de expiación horizontal? Nota esto. El concepto bíblico de expiación es una purificación que causa o resulta en reconciliación. Ese es el concepto bíblico de expiación que obtenemos, por ejemplo, del estudio cuidadoso del santuario terrenal y lo que éste nos enseña acerca de las realidades salvíficas del plan de la redención. Entonces, expiación es una purificación que causa, que trae como consecuencia o que restaura una reconciliación, haciendo posible entonces que dos partes que por causa de una contaminación estaban desligadas vuelvan a ser unidas. Por esa razón, la reconciliación que Cristo trae en el contexto del plan de la redención entre el Padre de Gloria y nosotros es pensada y descrita en pensamiento teológico bíblico como una expiación vertical. ¿Por qué razón?
porque en Cristo nosotros, los seres humanos, y Dios, el Padre de Gloria, somos reconciliados, ya que Cristo lleva a cabo la purificación de nuestros pecados, que es aquel elemento que impedía la unión, llevando a cabo pues la purificación de pecados. Cristo permite, Cristo causa la reconciliación entre el Padre de Gloria y nosotros, haciendo una expiación vertical. Pero en el título de esta semana, el autor ha elegido muy bien este título de expiación horizontal, porque al reflexionar sobre la unidad literaria de Efesios 2, versículos 11 al 22, él ha visto que allí el apóstol Pablo correctamente trata acerca de las implicaciones sociales, de las implicaciones que la cruz tiene para las relaciones humanas, precisamente y específicamente entre judíos y gentiles. Así que al hablar de la expiación horizontal, nuestro autor de Escuela Sabática ha querido retratar lo que la cruz significa para la reconciliación y restauración de las relaciones humanas rotas y quebradas entre judíos y gentiles, que ahora en Cristo son acercados entre ellos mismos, acercándose unos a otros a Cristo. Entre ellos mismos ahora se han acercado para constituir ahora un nuevo pueblo, una nueva humanidad, nuevas relaciones entre seres humanos que han sido reconciliados en Cristo con el Padre de Gloria, y por tanto entre ellos mismos ahora son acercados en Cristo Jesús. De eso se trata el título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Vamos entonces a comentar nuestro texto bíblico. Para eso, vamos entonces a remitirnos a Efesios capítulo número 2, versículo número 11. Y comenzamos a comentar a partir de allí. Dice entonces la Escritura lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, acordaos vosotros, gentiles, le está hablando el apóstol Pablo a los gentiles, y por eso les habla de esa manera, utilizando el verbo conjugado en segunda persona del plural. Vosotros, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, y esto es muy importante la aclaración que el apóstol Pablo hace aquí. Atención, él dice así, escuchen esto, vamos a resaltar: los gentiles en cuanto a la carne. ¿Cómo es eso? Los gentiles en cuanto a la carne. Lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo aquí es lo siguiente. En primer lugar, atención con esto. La frase griega los gentiles, en griego ta ethne, de donde viene la palabra castellana o española etnias, ¿ok? La palabra ta ethne en griego quiere decir las naciones. Quiere decir que los gentiles son todas aquellas personas que forman parte de las naciones del mundo, no siendo israelitas nacionales, no siendo judíos. Así que Pablo ahora le está hablando a las naciones. Recordemos que Pablo es el predicador de las naciones, lo que es lo mismo decir predicador de Dios para los gentiles. Lo interesante es que el apóstol Pablo, vamos a proyectar de nuevo el texto, dice aquí lo siguiente: los gentiles en cuanto a la carne. En otras palabras, él le habla a los gentiles
que son gentiles en cuanto a la carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que son gentiles en cuanto a la carne? Lo que el apóstol Pablo está haciendo en Efesios capítulo número 2, versículo 11 en adelante, es hablar conforme al lenguaje que la carne había colocado sobre los gentiles. Es un lenguaje carnal, es un lenguaje humano que él está tomando de la forma tradicional en la cual sus compatriotas judíos se referían a los miembros y habitantes de las naciones. Eran llamados gentiles. La pregunta es, ¿gentiles según qué criterio? Esto es importantísimo. A ver, ellos eran llamados naciones, eran llamados extranjeros, eran llamados advenedizos, eran llamados incircuncisión, eran llamados gentiles conforme a qué criterio. A ver, según qué criterio ellos eran así denominados, según qué criterios ellos eran así etiquetados, así rotulados, así estereotipados. ¿Según qué criterio? Según el criterio de la carne. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta al leer Efesios 2, 11 al 22. ¿Por qué? Mira esto. Esta forma de rotular, de etiquetar, de llamar, según el criterio de la carne, el apóstol Pablo, por ejemplo, la reconoce también en un pasaje de la Escritura que vamos a proyectar brevemente y se encuentra en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, y vamos a mirarlo a partir del versículo número 14. Escuchen esto. Segunda de Corintios, capítulo número 5, y vamos a mirarlo desde el versículo 14 en adelante, para que ustedes reconozcan la presencia de este criterio en el lenguaje tradicional de los judíos. Escuchen esto. Miren lo que dice 2 de Corintios 5, 14 al 16. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, es decir, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es comprensión que el Espíritu Santo trae al apóstol Pablo. Una comprensión de ver al mundo entero representado en Cristo cuando Cristo estaba en la cruz, muriendo en lugar de todos los hombres, no tomando en cuenta a todos los hombres sus pecados. Cristo en la cruz representa entonces a la humanidad, de manera que si uno murió por todos, entonces todos, la humanidad entera, fue contada como muerta en Cristo en la cruz. Esta es la comprensión del Evangelio que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo. Ahora mira cómo el apóstol Pablo dice en el versículo 16. El versículo 16 es sumamente importante para volver a Efesios 2. Dice así: de manera que nosotros, escucha el criterio, atención, escucha la diferencia, de manera que nosotros, de aquí en adelante, ¿cómo es eso de que de aquí en adelante? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto que marca la inflexión? De aquí en adelante, ¿cuál es la inflexión? La inflexión es la comprensión de la cruz de Cristo dada por el Espíritu Santo. De aquí en adelante, es decir, cuando tenemos esa comprensión de la cruz, en donde Cristo en su carne, en su humanidad, representó a la humanidad entera, de manera que toda la humanidad fue contada como muerta en Cristo. Escucha, de aquí en adelante, atención, a nadie conocemos según la carne. Ahí está el criterio. Nota, es posible conocer personas según la carne, permitiendo que la carne los etiquete, permitiendo que la realidad de la carne los defina. Escucha, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y ahora escucha esto.
Y aún, esto es importantísimo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oh, ¿qué quiere decir esto? Que si aún a Cristo conocimos según la carne, existe una forma más palpable, más claramente visible desde el primer siglo de nuestra era. Existía una forma de conocer a Cristo según la carne. ¿Cuál era esa forma? Predicarlo, aceptarlo y recibirlo como el Mesías solamente enviado a las ovejas de Israel. Un conocimiento de Cristo según la carne, en donde se le aceptaba y predicaba como un Mesías judío, como un libertador del pueblo judío, como un emancipador de la Jerusalén y los judíos habitantes del mundo que habían sido atropellados y que habían sido dominados por potencias extranjeras, como Grecia, como Roma. Era posible conocer a Cristo como un libertador carnal del pueblo de Israel, como un judío solo enviado a Israel. Era posible conocer a Cristo así. Pero cuando el Espíritu ilumina lo que sucedió en la cruz, cuando el Espíritu ilumina la realidad de la cruz de Cristo, en donde la humanidad toda es contada como muerta en Cristo, porque si uno murió por todos, quiere decir que todos murieron, quiere decir que la humanidad entera estaba representada en Cristo y siendo contada como muerta en Cristo, siendo crucificada con Cristo en la cruz. Entonces esa comprensión espiritual, esa comprensión dada por el Espíritu de Dios sobre la cruz, produce un efecto sobre la comprensión antiguamente según la carne. Y es que ahora la comprensión que antiguamente era dada según la carne ya no es más así, ya no conocemos más según la carne. Cuando el apóstol Pablo entonces escribe Efesios, él está hablando desde esta comprensión que sus compatriotas judíos tenían de los gentiles, una comprensión según la carne. Ellos, los habitantes del mundo, eran gentiles según la carne, eran gentiles en cuanto a la carne. Pero en Cristo ya no eran más así. En Cristo la comprensión ya no es carnal. La comprensión de la humanidad cambia. En Cristo la comprensión de la humanidad experimenta un cambio arrollador, un cambio impresionante, y es que ahora la comprensión de la humanidad viene dada por lo que el Espíritu nos enseña acerca de la cruz. Y es exactamente de eso que el apóstol Pablo va a hablar en Efesios capítulo 2, versículo número 11 al 22. Vamos entonces a mirar cómo es esto en Efesios 2:11. Fíjate, entonces, el apóstol Pablo le habla a los gentiles en cuanto a la carne. Ya el apóstol Pablo no los consideraba más así, pero él está ahora poniéndose a sí mismo en la tribuna de sus compatriotas judíos, se está poniendo a sí mismo en lenguaje tradicional judío y se refiere a los gentiles como gentiles en cuanto a la carne. Aquí viene la transformación. Escucha esto. En ese tiempo, en otro tiempo, dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así que en aquel tiempo erais llamados. Quiere decir que ahora es un nuevo tiempo. Ahora es tiempo de llamarlos de manera diferente. Ahora ya no se les debe llamar incircuncisión ni gentiles en cuanto a la carne. Ahora es la inauguración de un nuevo tiempo, dada por una comprensión espiritual de la cruz, una comprensión de la cruz que solamente da el Espíritu Santo. ¿Qué comprensión es esa y qué significa eso para las relaciones humanas? Mira lo que eso significa. Ok. De acuerdo entonces al versículo número 11, ellos eran llamados incircuncisión
por la circuncisión que se hace con mano en la carne. ¿Qué quiere decir esa aclaratoria de por la circuncisión hecha con mano en la carne? ¿Qué quiere decir esa aclaratoria? Que existe una circuncisión que no es hecha con mano en la carne. Existe una circuncisión diferente y es la circuncisión de Cristo, de la cual nos habla Colosenses capítulo número 2, versículos 11 al versículo número 13. ¿Qué circuncisión es esa? Vamos a mirar qué circuncisión es esa. Colosenses, vamos allá, Colosenses capítulo número 2 y vamos a leer desde el versículo número 9 para tener un contexto. Vamos a proyectar el texto en pantalla, Colosenses capítulo número 2, versículo 9 en adelante. Atención, dice así: porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, gentiles, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, escucha, aquí está la circuncisión de Cristo. En Él también fuisteis circuncidados. Es decir, en Él ustedes, los anteriormente llamados incircuncisos, según la circuncisión hecha con mano en la carne, en Él, vosotros, gentiles, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Y cuál es esa circuncisión? A ver, el apóstol Pablo la llama aquí, escucha, mírala, circuncisión de Cristo. ¿Y en qué consiste esta circuncisión de Cristo? Aquí está lo que la define, escúchala. Aquí está el determinante. Al echar, al arrancar, al remover, la palabra griega es apekduo, al remover, ¿qué cosa? Al remover de vosotros el cuerpo carnal, el cuerpo de carne, el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir leyendo para interpretar. Versículo número 12. Circuncisión de Cristo. A ver, ¿cuándo se les remueve ese cuerpo pecaminoso carnal? Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Escucha, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, allí en la cruz, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo sabemos que es en la cruz? Mira, porque está hablando en el versículo 14, continúa diciendo que eso ocurrió clavándola en la cruz, el acta de los decretos que era contraria, que allá se va a proyectar en Efesios 2 como la ley de las enemistades expresadas en mandamientos y ordenanza. Ya vamos a hablar en un minuto acerca de lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice aquí en Colosenses? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? Que no es la circuncisión hecha con mano, sino es la circuncisión de Cristo, sepultados con Él juntamente en el bautismo, para que por la fe en Él, dice, por la fe en Él fuésemos resucitados juntamente con Cristo, ya que Cristo perdonó todos los pecados, dice, en la cruz, cuando clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Y así, según Efesios 2:15, haría la paz, matando en la cruz las enemistades. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Mira de lo que está hablando. Escucha esto. ¿Qué cosa es la circuncisión? La circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué cosa es? Ok, la palabra circuncidar proviene de la palabra latina que quiere decir dar la vuelta, hacer un corte dando la vuelta. Por eso es circuncidar, cortar alrededor, cortar dando la vuelta. Escucha esto. La circuncisión era la cirugía practicada en el aparato reproductor masculino en la cual, atención, al hombre se le despojaba,
no se te olvide esa palabra, por favor, se le despojaba, se le removía un pedazo, un trozo de piel, un trozo de carne de su aparato reproductor. ¿Ok? Ahora, Pablo dice que en Cristo la humanidad puede experimentar por la fe en el bautismo, siendo sepultados juntamente con Cristo, puede experimentar una circuncisión que ahora, escucha, no remueve la piel o la carne del aparato reproductor masculino, sino que ahora esta circuncisión remueve, despoja al ser humano no de un solo pedazo, no de un solo trozo de carne, sino que lo despoja, lo libra del cuerpo de carne. ¿Cómo es eso? El cuerpo de muerte, el cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo de pecado. Allí, el cuerpo donde se experimentan los deseos y pasiones por medio de los cuales Satanás nos esclaviza al pecado, en la circuncisión de Cristo, siendo bautizados por la fe en Cristo, el ser humano experimenta la liberación del dominio de las pasiones y deseos que tienen su asidero en el cuerpo, para que el cuerpo de pecado, el cuerpo lleno de pasiones y deseos, pierda dominio sobre nosotros, y ahora los que son sepultados juntamente con Cristo en el bautismo experimenten una vida ya no en conformidad con los deseos y pasiones de la carne, sino ahora en conformidad con el Espíritu de Dios, para hacer la voluntad del Espíritu y ya no más de los deseos y la carne. Por esa razón el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Cuándo la han crucificado? Cuando por la fe en Cristo los creyentes experimentan el bautismo y son crucificados juntamente con Cristo Jesús en la cruz de Cristo, allí los creyentes experimentan la liberación del control, del dominio de sus pasiones y deseos que tienen su asidero en el cuerpo, y por esa razón en el bautismo, por la fe, el apóstol Pablo dice que los creyentes experimentan la circuncisión que los despoja, que echa de ellos, que quita, que remueve, no un pedazo de carne, no un pedazo de piel, como la circuncisión hecha con mano en la carne, sino el cuerpo pecaminoso carnal. Porque allí, por la fe, el cuerpo, por medio de sus pasiones y deseos que nos había dominado, pierde su dominio, porque ahora recibimos el Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu y no más conforme a la carne. Eso es la circuncisión de Cristo. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo número 2, versículo 11, nos habla de la circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, de acuerdo con esa circuncisión, los gentiles, eran extranjeros, pero eso cambió, porque ahora la comprensión del Espíritu Santo de la cruz, la comprensión que da el Espíritu sobre la cruz de Cristo, cambia esa concepción y muestra que esta circuncisión hecha con mano en la carne era sencillamente una sombra, una señal de la verdadera circuncisión que quería llevar a cabo el Señor Dios en nosotros por medio del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 habla de la circuncisión del Espíritu Santo en el corazón, que convierte al hombre
en judío en lo interior. Es decir, convierte al hombre en obediente a la ley de Dios de corazón y no en la carne. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Vamos entonces a ver lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en Efesios capítulo número 2, versículo 12 en adelante. Dice así, escuchen esto. En aquel tiempo, recuerden, partiendo de un lenguaje carnal, de una concepción tradicional de judío, ¿ok? Que ya esto no es más, que ya esto experimentó un cambio, que ya el apóstol Pablo no piensa así, pero aquí está hablando así como para ponerse en lugar de los judíos, para hablarle a los gentiles, para que ellos entiendan el cambio que se ha realizado en Cristo. Ahora dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, escuchen, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir por la sangre de Cristo? Obviamente es una referencia a su muerte, ¿ok? A su muerte de cruz. Aquí está el punto. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz, del derramamiento de su sangre, en relación con este tema de judíos y gentiles que estamos estudiando? ¿Cuál es el propósito de la cruz en relación con este tema? En el contexto de este tema que discutimos, ¿cuál es el propósito de la cruz? ¿Cuál es? Mis queridos amigos y hermanos, es impresionante lo que nosotros ahora vamos a ver en Gálatas capítulo número 3. Vamos allá. Gálatas capítulo número 3, porque esto hay que entenderlo desde la manera en la cual el apóstol Pablo lo escribió allí. Escucha esto. Gálatas capítulo número 3, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Escuchen esto. Dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá o por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Escucha esto, versículo 13, atención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? Aquí está, escucha, mira esto. El versículo número 10 lo deja claro. Aquí está, mira, escrito está. Esta es la maldición de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es aquella maldición que recae sobre los que no permanecen en las cosas escritas en la ley. En otras palabras, aquellos que no permaneciendo en las cosas de la ley, quiere decir aquellos que salen de lo que la ley dice, es decir, aquellos que desobedecen la ley, aquellos que no viven conforme a la ley, aquellos que transgreden la ley. Escucha, ¿qué es lo que ocurre? Aquellos entonces que traspasan, transgreden, salen, que desobedecen la ley y no permanecen dentro de ella, recae sobre ellos maldición. Porque la maldición dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así que el que desobedece la ley y la transgrede, sobre él recae la maldición de la ley. ¿Ok? La maldición de la ley es, en pocas palabras, desobediencia y transgresión a la ley. Bien, la pregunta es, ¿los gentiles, sobre ellos recae esa maldición? Absolutamente sí. ¿Por qué decimos absolutamente sí? Porque los gentiles no vivían conforme a la ley. Porque los gentiles no estaban viviendo ni permaneciendo en las cosas de la ley. Los gentiles no practicaban la ley. Por tanto, en su vida diaria, los gentiles transgredían la ley, no permaneciendo en ella. ¿Te das cuenta? Los gentiles vivían fuera de la ley. Los gentiles no guardaban la ley. Y por tanto, sobre ellos había recaído una maldición. ¿Qué maldición?
La maldición que dice, maldito el que no permanece en las cosas de la ley. Así que los gentiles estaban bajo maldición según esta comprensión que el apóstol Pablo nos está dando aquí en Gálatas 3. Ahora vamos a ver qué ocurre con esa maldición. ¿Qué ocurre? Mira lo que ocurre. Gálatas capítulo 3, versículo 13, entonces dice así, escucha. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Escucha cómo lo hizo. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver. Estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. Quiere decir que el que desobedecía y salía y transgredía y traspasaba la ley era maldito, recaía sobre él maldición. Pero en la misma ley también estaba escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo, atención, Cristo, para hacerse maldición, según la ley, lo que Cristo hace es encarnar, recibir, colgarse en un madero. Cristo es colgado en un madero para hacerse maldición según la ley. La ley entonces lo ejecuta y lo considera como un maldito de Dios al ser colgado en un madero. ¿Y para qué se está haciendo maldición al colgar en la cruz, al colgar sobre un madero? ¿Para qué se hace maldición? Para que los gentiles que estaban malditos por haber transgredido la ley. Y aquí viene la pregunta definitiva, la pregunta más importante. ¿Solo los gentiles se encontraban bajo maldición? ¿Solo los gentiles habían transgredido la ley? ¿O también los judíos no habían vivido conforme a ella? También los judíos. Así que cuando Cristo se hace maldición según la ley, siendo colgado en un madero, Cristo está asumiendo, está llevando en su carne, está llevando sobre sí la maldición de todo el mundo, porque todo el mundo había salido, traspasado, transgredido la ley y no permaneció en ella. Así que Cristo se está haciendo maldición por el mundo, muriendo como moría un maldito de los gentiles. Porque un maldito, según los hebreos, debía morir por apedreamiento. Pero Cristo no está muriendo la muerte de maldición de un judío, de un hebreo. Cristo está muriendo la muerte de maldición de un gentil, de uno que es colgado en un madero. Así que Cristo está asumiendo la maldición de las naciones, está asumiendo la maldición del mundo entero. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la cruz? En este contexto que discutimos, ¿cuál es? Versículo 14, escucha. Para que en Cristo Jesús, aquí está la finalidad. Bendito y santo sea el Señor Jesucristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la promesa de Abraham, la promesa, la bendición de ser heredero del mundo, la bendición de ser hecho heredero del mundo venidero, para que en Cristo Jesús la bendición, la promesa del mundo, la herencia eterna, alcanzase a las naciones, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos todos, judíos y gentiles, la promesa del Espíritu. Así que cuando el apóstol Pablo dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pregunto, ¿ese era el plan? ¿Ese era el plan de acuerdo a la bendición de Abraham? ¿O era el estereotipo carnal, humano, del lenguaje tradicional judío? Era la forma tradicional, carnal, en que los judíos hablaban y pensaban sobre los gentiles. Pero el apóstol Pablo siempre supo y siempre tuvo en mente que esto de que los pueblos del mundo fuesen reunidos en Cristo y en la cruz reconciliar con Dios a todos y todos entre ellos fuesen unidos en la cruz, haciendo la paz en la cruz, esto era el propósito que desde el principio la promesa de Dios a Abraham tuvo. Este era el propósito del cual desde los tiempos antiguos Dios había pensado en las naciones para bendecir todas las familias de la tierra en la promesa dada a Abraham. Lo que ocurre es que los judíos tomaron esta revelación, los hebreos tomaron esta revelación del plan, tomaron la ley revelada en el Sinaí y la usaron para engrandecerse a sí mismos, separándose de los habitantes del mundo y marcando una diferencia social religiosa con ellos que los dejó a ellos, a los ciudadanos del mundo, como ciudadanos de segunda clase y a los judíos como ciudadanos de primera clase, beneficiados ellos solamente por las promesas de Abraham, cuando en el plan de Dios la promesa a Abraham incluía desde el inicio bendecir las familias de la tierra en la simiente de Abraham, que es Cristo, según Gálatas 3:16. Siempre fue el plan de Dios incluir a los gentiles en el pacto. Siempre fue el plan de Dios hacer herederos del mundo, coherederos con Cristo a todas las naciones. Porque el verdadero heredero del mundo venidero es Cristo, la simiente de Abraham. A tu simiente daré esta tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. Cristo era el heredero del mundo. Y todo aquel que fuese acercado en Cristo se convertiría en coheredero del mundo. Quiere decir que este siempre fue el plan de Dios. Pero fue malinterpretado, fue un plan abusado, fue un plan secuestrado por los hebreos judíos que habían malinterpretado las demandas, las exigencias de la Torá, de la ley, y las habían tomado como un marcador de identidad que separaba a los judíos del mundo, dejando a los ciudadanos del mundo como ciudadanos de segunda clase. Esto fue un abuso de parte del orgullo nacional de los hebreos. Y los hebreos, mis queridos amigos y hermanos, no están solos en esta realidad de abusar de las promesas, bendiciones espirituales confiadas y concedidas por Dios a un pueblo. Los hebreos no están solos en esta realidad. ¿Y a qué me refiero con que los hebreos no están solos en esta realidad? Nosotros, escucha bien esto, nosotros, como iglesia adventista del séptimo día, muchísimas veces acompañamos en este abuso, en este secuestro de las promesas y bendiciones espirituales dadas a nuestro pueblo, acompañamos a los judíos. ¿Por qué razón? Porque estas promesas y bendiciones espirituales confiadas a nuestro pueblo para el mundo, las usamos nosotros, ¿para qué? Para sentirnos y convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos de primera clase, considerando a todos los demás que no son adventistas del séptimo día como ciudadanos de segunda clase del reino de los cielos. Porque ellos no observan lo que yo observo, ellos no guardan lo que yo guardo, ellos no comen como yo como, y entonces nosotros nos creemos ciudadanos de primera clase y colocamos barreras llamando a todos los que no son adventistas del séptimo día a
Todo lo que no está aquí con nosotros, todo es Babilonia. Todo es pura Babilonia. Y nos olvidamos de que precisamente este secuestro, aprovechamiento egoísta de las bendiciones espirituales solo para mí, para marcar diferencia con los demás, este aprovechamiento egoísta de las bendiciones espirituales me convierte a mí en un egoísta orgulloso, en participante del espíritu de Babilonia. Cuando me llena de orgullo, cuando me lleno de orgullo por ser adventista del séptimo día y mis instituciones y mis cosas y mis asociaciones y mis cosas son las mejores y mi sistema de educación y mi sistema de salud y me lleno de orgullo, yo como adventista del séptimo día participo del espíritu de Babilonia que tanto critico y que tanto señalo. ¿Te das cuenta? Este orgullo espiritual que llevó a los judíos a considerar como ciudadanos de segunda clase a los gentiles es el mismo espíritu babilónico que me lleva a mí como adventista del séptimo día a creerme más, sencillamente porque Dios me ha dado luz, sencillamente porque Dios me ha confiado promesas y bendiciones de luz al entender su palabra. ¿Cómo debería yo considerarme? Como adventista del séptimo día, yo debería considerarme a mí mismo como un siervo de mis hermanos. Como Cristo, un siervo enviado a brillar, a dar luz sobre mis hermanos que pertenecen a otras denominaciones, a otras religiones. Un siervo, un mensajero para ellos. Un deudor, como el apóstol Pablo se consideraba, un deudor para ellos, para impartirles el don espiritual del conocimiento profético, del conocimiento de la palabra de Dios que ilumine. Pero no soy mejor yo que ellos. Yo necesito luchar para librarme de mis pasiones y deseos en Cristo, por el Espíritu de Cristo, viviendo en conformidad con el Espíritu y no llenarme de orgullo porque tengo las cosas que tengo y el conocimiento que tengo y considerarlos a ellos inferiores. No, yo soy un siervo de ellos. Yo estoy aquí y Dios me iluminó y me hizo adventista para ser un siervo de ellos, para ser deudor para ellos, para un mensaje para ellos, para el mundo entero. ¿Te das cuenta? Es así como una lección que trata sobre un problema judío-gentil se actualiza y se convierte en una lección para nosotros hoy, los que nos consideramos pueblo de Dios, remanente del mundo y de la cristiandad. Nosotros somos siervos de ellos, servidores, deudores, para que ellos sean alumbrados como un día lo fuimos nosotros. De eso se trata. Vamos entonces a mirar qué más nos dice el texto bíblico aquí. Escucha, vamos a ver rápidamente en pantalla lo que dice el texto bíblico. Versículo número 14 en adelante. Vamos a ir rápidamente, ya que se nos acaba el tiempo. Dice así, escucha. Porque Él es nuestra paz. Escucha. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, entre judíos y gentiles. Fíjate, los hizo uno, los unió. ¿Dónde? Derribando la pared intermedia de separación, haciendo referencia y alusión a la verdadera, literal pared que existía en el templo, en donde los gentiles, habitantes del mundo, extranjeros, ya no podían pasar de ese límite, y si pasaban, eran reos de muerte, eran probablemente asesinados por los guardias del templo. Entonces, estos habitantes del mundo ya no tienen pared intermedia de separación que haga distinción entre ellos, entre judíos y gentiles, porque Cristo abolió esa pared de separación. ¿Cuándo? Aboliendo, versículo 15, escucha esto, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir esto?
Muchas personas creen aquí que Jesucristo entonces en la cruz lo que hizo fue clavar la ley de los 10 mandamientos y anularlas para que ahora todo el mundo sea libre de hacer cuanto quiere, porque en la cruz Cristo clavó la ley de los 10 mandamientos. No, no es eso lo que el texto está diciendo. El foco aquí es las enemistades. Estas enemistades entre judíos y gentiles eran exacerbadas por la interpretación injusta, por la interpretación orgullosa de la ley que los judíos hacían para marcar distancia y diferencia con los gentiles habitantes y ciudadanos del mundo. Pero el apóstol Pablo supo hacer distinción entre las interpretaciones de la ley que solamente exacerbaban y aumentaban el orgullo y los mandamientos de Dios. Pablo hizo diferencia, Pablo hizo distinción entre lo que es mandamientos de Dios e interpretaciones de la ley que aumentan el orgullo judío. Mira cómo él la hizo, por ejemplo, en Primera de Corintios. Vamos allá rápidamente, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 7, y vamos a leer desde el versículo 18 al 19. Atención, Pablo está haciendo aquí distinción, diferencia entre mandamientos de Dios e interpretaciones de la ley que aumentan, que propician el orgullo y causan enemistad. Escúchala, mira esto. Dice así, versículos 18 y 19 de Primera de Corintios 7. Dice el texto: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Versículo 19. La circuncisión nada es. Pregunto, ¿la circuncisión era un mandamiento expresado como ordenanza en la ley, en la Torá? Absolutamente sí. Es este tipo de interpretaciones de la ley que se habían usado para aumentar el orgullo y marcar diferencia que la cruz está derribando. Y aquí está la diferencia, miren la diferencia. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Atención, sino el guardar los mandamientos de Dios. Quiere decir que en la cruz Pablo no está anulando los mandamientos de Dios. Cristo no está derribando, anulando los mandamientos de Dios. No. Cristo está anulando aquellas expresiones e interpretaciones de la ley tomadas y malinterpretadas por los judíos que habían aumentado su orgullo nacional, marcando separación y diferencia con los habitantes del mundo, como por ejemplo la circuncisión. La circuncisión no era el pacto mismo de Dios con Abraham. La circuncisión era señal del pacto, es decir, señal de la justicia por la fe, para que el circuncidado recordara que Dios quería librarlo del dominio de las pasiones y deseos que se experimentan en el cuerpo, dejándole una señal, despojándolo de un trozo de carne en su aparato reproductor. ¿Te das cuenta? Pero venida la comprensión de la circuncisión del corazón, venida la comprensión de la circuncisión de Cristo, en la cual el ser humano recibe el Espíritu Santo y el cuerpo y su dominio pierde el dominio sobre el creyente, y el cuerpo y la carne ya no lo domina más a través de los deseos y pasiones, sino que ahora el hombre y la mujer pueden vivir al servicio del Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu y no de la carne. Esta circuncisión nos enseña qué era el propósito de Dios por medio de la señal de la circuncisión hecha con mano en la carne, comunicar esta realidad espiritual.
venida esta realidad espiritual, ya la circuncisión no era necesaria para seguir marcando distinción, diferencia, distanciamiento entre judíos y gentiles, sino que ahora podía ser considerada derribada como una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, haciendo la paz, haciendo de los dos pueblos, judíos y gentiles, una nueva humanidad, un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo número 2. Y vamos entonces ahora a terminar con la forma en la cual el apóstol Pablo considera a los creyentes en Cristo Jesús, ahora uno en Cristo. Mira cómo él lo considera, versículo 17 en adelante. Y vino, hablando acerca de Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, escucha, esto es maravilloso, porque precisamente el apóstol Pedro dice que Dios no hizo diferencias. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Pedro le dice al concilio, Dios no hizo diferencia, dándoles testimonios a ellos, dándoles el Espíritu como a nosotros, purificándoles los corazones. Así que cuando los gentiles reciben el Espíritu, reciben la evidencia de que Dios los ha hecho parte de su pueblo. Y si los gentiles reciben el Espíritu, pues ¿quiénes son los seres humanos para impedir cualquier otro crecimiento espiritual a los gentiles, para ponerles trabas si ya tienen el Espíritu que los va a guiar a toda la luz? Por eso nosotros, los adventistas del séptimo día, necesitamos confiar más en la dirección del Espíritu Santo, que enseña personal, individual y genuinamente a toda persona en Cristo, que confiar en estrategias programadas para implementar nuestro estilo de vida a otros sin que el Espíritu, paso a paso, individualmente, genuina y personalmente los haya ya instruido. Nosotros confiamos en estrategias programáticas de hacerlos a los demás como nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, que solito les va a mostrar a todo aquel que se deje enseñar por el Espíritu, le va a mostrar todas las cosas, todo lo que se debe dejar, todo lo que se debe adquirir, todo lo que se debe crecer, todo lo que se debe dejar atrás, todo lo que se debe progresar en el Espíritu de Dios, instruyendo a cada uno por el estudio de la palabra. Y por esa razón entonces, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2, versículo 19 al 22, lo siguiente, y terminamos con esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este era el plan de Dios desde la promesa dada a Abraham. Este era el plan de Dios, bendecir a las familias de la tierra en la simiente de Abraham, es decir, en Cristo. Edificados, versículo 20, ahora fíjate, la pared intermedia que hacía alusión a la pared real que existía en el templo, habiendo sido derribada en la cruz, ahora toda la iglesia, constituida por judíos y gentiles, ahora va a ser edificada como un templo vivo. Escucha, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuchen esto, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí está entonces el propósito de la iglesia, formada ahora por un nuevo tipo de ser humano. Ya no es judío, ya no es gentil, ya no es siervo, ya no es libre, ya no es hombre, ya no es mujer, ya esas distinciones
que son exacerbadas por el orgullo interpretativo de la ley, ya son dejadas de lado, y ahora en Cristo Jesús, en la cruz, habiendo la humanidad sido contada como muerta, ahora todos hemos muerto en Cristo y nacemos en Cristo como un nuevo hombre, como un nuevo ser humano, en Cristo, creados para buenas obras. ¿Para qué? Escucha, para ser construido, edificado como un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es el plan eterno de Dios, habitar en comunión con sus criaturas, habitar en sus criaturas y manifestar por medio de ellas su amor, su bondad, para que la criatura llegue a ser un templo de Dios, donde la plenitud de Dios habite y donde Dios muestre su gloria, su carácter, su bondad, su amor para con las demás criaturas, reflejándose, habitando en cada criatura de manera individual y de manera mancomunada en la comunidad de hombres y mujeres en Cristo, reunidos en Cristo, en torno a Cristo. Esa es la iglesia que el apóstol Pablo tiene en mente, una iglesia formada por hombres y mujeres de todo el mundo que ahora en Cristo Jesús son hechos nuevos, son hechos habitación del Espíritu de Dios para crecer, para edificarse mutuamente en Cristo Jesús. Habiendo dicho eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos despedimos el día de hoy confiando que el Señor haya podido usar estas palabras para instruirnos en las Sagradas Escrituras y hacernos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos en esta hora diciéndoles, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Chao, chao.